Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Columnas e Ideas. Soy Amarilla Martins, columnista de la revista Horizonte Independiente, y en esta oportunidad tenemos como invitado a nuestro columnista Santiago Pereira. Él es estudiante de licenciatura en filosofía en la Universidad Nacional de San Juan y en esta oportunidad nos va a hablar de su columna El cooperativismo como modelo pedagógico. Bienvenido Santiago y bueno, queremos que nos cuentes un poquito sobre esta columna, que nos hagas como un breve resumen para conocerla mejor y para saber sobre todo cuáles eran tus intenciones cuando la escribiste. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Adriana. Primero, bueno, muchas gracias por invitarme y por este espacio. En primer lugar, creo que me gustaría decir que la columna, cuando lo pensamos, lo pensé con un amigo mío, que nos conocimos en la universidad. Él se recibió hace poco de profesor en Ciencia de la Educación. Por lo menos nosotros tema particular, él compartimos un departamento, así que nos habíamos ido. Y estuvimos analizando, bueno, algunas cuestiones pedagógicas, pero también económica y social de digamos, este sistema, una especie de sistema medio híbrido que es la cooperativa, el cooperativismo, y cómo se empieza a manifestar, por lo menos en la historia de nuestro país. Que a Ujú. nosotros nos pareció muy interesante, pues una particularidad de que va surgiendo como una especie de parche, pero nunca son un parche social, más que nada cuando hay crisis económica, por ejemplo ahora con la pandemia, con los países, por ejemplo, como Argentina, que estamos acostumbrados a muchas veces tener mucha inflación, hiperinflación. Para poder solventar algunas economías, aparte de las pymes, empiezan a surgir estas cooperativas, pero no suelen ser tan trabajados después a lo largo de la historia. O sea, como que aparecen, después como que termina la crisis, lo dejan de lado y después vuelve a aparecer. Aunque bueno, también tiene esa otra actitud que bueno, mucha gente la usa para evadirse todo, bueno, inconvenientes legales, cuestiones así, para no pagar o no hacer todas las obligaciones de una empresa mediana o grande de la ley del país. Pero más allá de eso, nos pareció muy curioso e interesante la propuesta pedagógica que podría tener latente la institución con las lógicas que tiene y que es una lógica medio mediadora entre un individualismo y un trabajo social, en el cual el docente tiene un rol, pero no es el rol tradicional, sino hace un rol más mediador, una especie de árbitro, referee, pero no va a ser un docente ni instigador ni vigilador. Se saca un poco también esta lógica, un poco, por así decirlo, un vigilar y castigar en la pedagogía, se aparta un poco de estas lógicas más conductistas tradicionales, y si bien se establece un lugar, por así decirlo, con dominio del docente, por el docente también va a seguir impartiendo clase oral o a veces exponer ciertos temas, hay mayor participación estudiantil, porque también se reconoce al otro, al estudiante, eh, la trayectoria educativa que tiene tanto en lo formal como en lo no formal. Cuestión que ya sea sistemas tradicionales no se reconoce, como que el alumno va y el alumno no sabe y tiene que ser formado o deformado por el docente y por tal vez sus subjetividades. Pero casi nunca se reconoce que el otro pueda tener tal vez una idea de esa teoría o de esa palabra, de su vida práctica, capaz nunca supo cómo nombrarlo y lo podía asociar ahí, pero como que a veces indirectamente se hace una tabla rasa, más o menos estilo aristotélico, y se le inicia del proceso de cero. Así que esa perspectiva sí nos interesó mucho porque se reconoce a él como con su trayectoria, con su vida y sus historias personales. Y también lo administrativo nos interesó, no solo en lo pedagógico, porque en la parte administrativa tal vez no pudimos rescatar mucho en la columna, fue una columna breve de, un, de querer investigar ese modelo y comenzar a hacer un inicio de investigación. Fue que en los sistemas cooperativistas, incluso hoy por hoy en las escuelas cooperativistas, las decisiones se toman en grupos. Y en el grupo participan, por así decirlo, todos los estamentos que existe o funcionan en la escuela, ya sean alumnos, egresados, el personal administrativo, de limpieza, los docentes, los directores, los docentes, preceptores. Entonces, como que se le da una especie de porcentaje de voto y las decisiones se toman por todas las partes, incluso también suele participar en decisiones los padres de los hijos que van a la escuela para que también haya un vínculo de escuelas con los padres, que no sea un vínculo meramente, no sé, de ir a pagar una rifa o un cierto evento social, sino que sea un vínculo profundo con el padre y con la comunidad.
o sea, un trabajo extensivo que forma parte de comunidad, no una cosa aparte que el niño tiene que ir a ser formado o el chico para tener un papelito y listo, y trabajar o poder cumplir con los requisitos que establece la ley de educación. Ahora bien, esta cuestión que empezamos a ver, si no lo pudimos traer a extender, bueno, por las cuestiones de tiempos personales de cada uno y a veces por la situación de pandemia, sí me pareció interesante tal vez reflejar que estos vínculos suelen tener ciertos proyectos, ciertos espíritus latentes ya en otras épocas, tal vez se han manifestado otros modos y que pueden servir por propulsores también para nuevos sistemas o sistemas similares. Por ejemplo, en la columna nosotros rescatamos ciertas ideas de la reforma de 1918, que es muy importante, por lo menos en Argentina y bueno, en casi toda América Latina, con las reformas universitarias. Así como, por ejemplo, también, bueno, rescatamos filósofos tal vez pedagogos más canónicos, como Freire. Y tal vez, bueno, yo en lo particular sí hice un vínculo con Walter Benjamin, por lo menos los primeros escritos de juventud, que tiene él una crítica pedagógica espiritual, que me pareció también muy interesante, pues son escritos más o menos, por lo menos la Reforma 18 y Benjamin, escribí nada menos en esa época, de 1917 a 1924. Creo que Freire un poco después, pero como que en realidad la idea de pedagógica formal, la idea de educar, la idea del estudio, de estudiantes, las funciones sociales, puede llegar a tener cierta cabida, cierta similitud en el modo pedagógico. Siempre y cuando, en el modo cooperativista, siempre y cuando sea bien aplicado, porque esa es otra instancia que a veces vemos que está en lo formal. Nosotros hoy por hoy en el país constamos con leyes que dicen que tiene que la escuela educar a los alumnos en modelos cooperativistas para incentivar el espíritu cooperativista, pero que en realidad en la práctica son muy pocas escuelas las que en realidad hacen esa enseñanza de explicar el modelo para que surjan más cooperativas. Y las pocas enseñanzas que hemos estado viendo y hoy el profesor Pérez es que suelen hacer tener una especie de fracaso no limitante, como que a veces lo hacen para completar la currícula. Y las pocas escuelas que sí lo hacen, al final suelen ser como un número muy ínfimo, y que en realidad sí hacen un buen trabajo de lo que intentó hacer la ley del espíritu cooperativista. Así como también nos interesó eso porque vimos cosas que también no son tan difundidas o tan conocidas en lo público y que capaz, si se hubiese trabajado, si empiece a trabajar ahora, se podría llegar a pensar unas propuestas que tal vez no sea el modelo cooperativista, pero puede ser un modelo similar, tomando como esto como base, en la que sí se podría llegar a transformar una especie de reforma pedagógica más integradora. Así que ya esa fue nuestra idea cuando comenzamos. Empezamos a iniciar investigación, empezamos a trabajarlo con algún interés en común, por ejemplo, intereses más filosóficos, de las propuestas filosóficas del cooperativismo. El profesor Federico tenía una propuesta más de las propuestas pedagógicas y también me interesó de cómo empieza también este vínculo económico-social, que empieza a surgir, hay momentos de auge y hay momentos que se empieza a hacer, como estos momentos siempre tienen relación directas con el periodo económico que atraviesa el país. Así que eso fue básicamente lo que hicimos exponer, lo que hicimos iniciar como una especie de piedra angular. Y bueno, ahora todavía tenemos medio trabado, pero queremos seguir investigando estos fenómenos cuando hacen habilitan otros tiempos y también la pandemia y toda la situación. Vale, Santiago, muchas gracias por este resumen de tu columna. Justamente en esta columna que nos compartes, hablas de dos elementos que me llaman la atención, que tú comentas, bueno, que tú y tu compañero comentan que hay que fomentar, digamos, en este caso, pues en los estudiantes, ¿no? En los alumnos. Y son la autoayuda y la autorresponsabilidad. Entonces, bueno, primeramente quisiera saber cómo desde la parte de los docentes, desde la parte de los educadores, cómo se puede fomentar digamos, estos elementos en los estudiantes sin que parezca una opresión, sin que parezca una imposición, sino que sea más bien algo que nace de los estudiantes mismos y que intuyo que esto tiene que ver mucho con el reconocimiento de los individuos, cosa que también mencionas en tu columna.
Y bueno, ahora que tú en esta presentación que nos haces de la columna mencionas a los padres, entonces, bueno, ¿qué papel tienen los padres también en que se fomente este elemento de la autoayuda y de la autorresponsabilidad? ¿Y cómo es esa tarea conjunta de padres y docentes? Digamos, esta última pregunta va relacionada como a que a veces los padres no tienen la disponibilidad de reunirse con los docentes y ahí sería, no sé, hay como conflicto allí porque, digamos, lo que se enseña en el colegio tendría que ser algo conjunto a lo que se enseña en la casa, pero no siempre hay esta posibilidad de diálogo entre profesores y padres. Entonces, bueno, ¿cuál sería como el componente que fortalezca estos dos elementos en los individuos y cómo puede desde la parte pedagógica los docentes y desde la parte de los padres, pues fortalecer estos elementos? Bien. Creo que primero aclarar que en realidad como una propuesta formal, en la práctica no se puede llegar a dar tal cual, a veces como pensar en una primera instancia, porque bueno, obviamente hay que tener consideración, tener ciertas escuelas, tanto ya sea el alumno como individuo, como también la sociedad que está alrededor, traer la escuela más periférica, hasta no se puede dar del mismo modo prototipo que se en otro tipo de escuela, pero más o menos a grandes rasgos lo que nosotros habíamos pensado era que primero intentar incentivar de que los mismos estudiantes puedan conformar su grupo de trabajo, siempre obviamente poniendo un limitante razonable, depende de la cantidad de personas que hayan, tal vez número 5 de grupo, 5, 3, y que estas personas no solo tengan, primero que tengan que el docente le dé como por ejemplo una propuesta a trabajar relacionada con la currícula, pero capaz que no sea una propuesta tan cerrada, tener una propuesta tan más abierta, que esta propuesta tenga una especie de calificación, ya sea cuantitativa o cualitativa, y que ellos obviamente van a tener que trabajar para hacer un desarrollo personal de cada uno. Entonces, como que el trabajo que se evalúe sea un trabajo grupal, en el sentido de, no sé, de hacer una especie de monografía en grupo, y después, no sé, podría hacer un ejemplo, una defensa oral o otros escritos interpretativos de eso, para que si bien se muestre el trabajo de grupo, también se muestre que cada uno pudo llegar a comprender lo que hacía y que también colaboró con el trabajo. Porque bueno, obviamente siempre pasa que haciendo trabajo en grupo, hay veces de 5 o 2 lo hacen y los otros no suelen, a veces ni leer el material. Entonces también un desafío ver que los otros también hayan comprendido y han colaborado. Por ejemplo, sé que hay instancias que se suelen vigilar, pero suelen ser como una instancia más vigilativa, no es la idea, que es por ejemplo en el Drive, a veces que en Google Drive uno puede controlar si el administrador, quién escribe, que escribió cada cosa. Yo no creo que sea la idea porque es una idea bastante hostigadora, así que por lo menos en lo particular no estaría totalmente de acuerdo con ese método. Pero sí tal vez solicitar capaz que cada uno a la hora de exponer el tema, sí haga una evaluación particular de la reflexión que tiene sobre el tema, cómo lo llegó, cómo lo trabajó cada uno, y capaz que ahí se podría llegar a ver si cada uno en verdad lo trabajó y lo entendió, y en verdad pudo comprender. Es un modo de ejemplo que se puede llegar a aplicar, después habría que ver si en la práctica se da o no, pues por ejemplo hay veces que los grupos que se arman son ser una especie de tribus que ya están instaurados y que a veces tampoco está bueno eso porque también se fomenta una especie más de distanciamiento entre los mismos miembros de curso. Entonces también hay que a veces prever que aunque no sea tal vez el espíritu formal, a veces sí tenga que el docente intervenir en el armado de grupos, tal vez para dividir, para que se evite a veces ciertas tensiones o cierto desgranamiento o cierto distanciamiento entre los grupos de estudiantes y pueda tal vez hacer una mayor mezcla entre ellos. Que tal vez que en otra instancia también sí que se hablarían y tal vez esa instancia pueda ser prometedora o no para formar no solo nuevos vínculos, sino que nuevas relaciones. Es obvio que habría que verlo bien, habría que en el momento de aplicarlo ver si funciona o no, y siendo bueno con una prueba de error y poder perfeccionar el método. Y bueno, teniendo en cuenta cada particularidad, obviamente va a ser un método universal, pero tal vez sí con esa idea se puede orientando el camino con herramientas a conseguirlo. Bueno, eso con respecto a lo pedagógico.
Con respecto a la relación de los padres con los docentes, sí, eso va a ser, creo que un desafío igual o incluso mayor que el pedagógico, porque también una cuestión de hábito y costumbre, de que a veces los padres muchas veces, no digo todos, pero se suelen tener imaginario social y bueno, dejo al chico en la escuela y por unas 5 o 6 horas, o 7, 8, y después ya vengo a los retiros y ya está. Y que se haga cargo de lo que tenga que hacer y una cosa que no, obviamente sí, por la pandemia, situaciones, estoy en casa, no se ha dado tal vez ese modo ahora, se ha dado otra perspectiva de tener que a veces estudiar con tu hijo, explicar con tu hijo cosas que a veces directamente lo mandaba a la escuela y no te hacías cargo. Obviamente no todos son así, pero bueno, hay caso y caso. Pero primero ahora habría que ver también cómo va a ser la relación ahora después de la pandemia, capaz que haya una mayor valorización en la parte de la educación, en la parte de la función de la institución educativa, pero sí creo que sería interesante, por ejemplo, un modelo sería que la escuela pueda abrir ciertos espacios de debate entre el docente y el padre, para tal vez ver el padre qué le está dando al docente, cómo piensa el docente, pues ese docente tiene como un criterio o una meta que quiere llegar, que a veces no suele ser entendida porque a veces no lo suele expresar a los alumnos y a veces también puede llegar a generar ciertos roces o malestares. Si bien sería interesante crear este espacio de como que el docente puede decir, bueno, qué es lo que quiere lograr con su planificación, cuáles son los requisitos que le interesaría que aprendiera el alumno, y que también los padres pueden decir, bueno, yo creo que estaría interesante verlo de otra perspectiva, o tal vez agregar cosas, quitar cosas, que tal vez no sea tan interesante, porque creo que también esto tiene mucha relación con la cuadrícula, el currículum y la planificación de las clases, que a veces suele ser un requisito muy formal y que muchas veces exigen que sea muy rígido, cuando en la práctica todo el mundo sabe que necesita cierta fluidez. Hay ciertos temas que, no sé, también en un caso de bullying vos ves y bueno, estaría mejor quitar, que sea teoría filosófica contemporánea o modificarlo y dar otro aspecto, otras obras, para que pueda llegar a ser mayor injerencia en esos casos particulares. Así que bueno, ya primero también se debería ver esas cuestiones de poder ser más fluido, los requisitos formales de la planificación de cátedra y que no se exija tanta rigidez en cumplir objetivos o cumplir grandes metas. O sea, que haya, obviamente siempre tiene que haber un cierto plan que baje el ministerio, pero que sea también un plan a lo macro y también no tanto en las actividades concretas. Eso podría ser un espacio, otro espacio, por ejemplo, también podría ser que los padres también puedan reunirse con los directivos y ver, bueno, cuál es la idea también del director de las inversiones de la escuela y la postura también de la biblioteca y todo lo demás. Y ver también la situación, bueno, del material que hay. Tal vez, no sé, nuestras escuelas son públicas, pero a veces como puede llegar a haber aportes sectoriales económicos, depende de las clases sociales, para poder llegar a tener un fondo comunado y que pueda llegar a adquirir tal vez otras cosas que tal vez solo con el presupuesto único tal vez no se puede adquirir, pero tal vez con otro presupuesto aparte, aunque sea pequeño, se puede llegar a adquirir nuevos materiales, nuevos libros, nuevos mapas. Sí, la verdad que por lo menos esas son dos o tres ideas que puedo llegar a tener. Habría que ver si en la práctica puede llegar a concretarse y si se concreta da buenos resultados o no. Pues la verdad que si se ponen tal vez ciertas, yo he estado en muchos proyectos de extensión y hay ciertas realidades que uno atraviesa que tal vez, no sé, yo sentado acá tal vez nunca lo hubiese imaginado, pues nunca me tocó y nunca conocí que tuve esa realidad. Y si voy a esa escuela, hago una pasantía, un proyecto de extensión, unas prácticas docentes, sí descubro de que son realidades totalmente distintas que tal vez uno nunca lo pensó y que tal vez con este diario formal, abstracto, conceptual, lo quiere concretar y va a salir todo mal, pues en realidad nunca se ha tenido en cuenta que ese lugar, ese territorio, esa realidad concreta no es la misma que uno lo ha pensado como un modelo teórico a seguir. Pero sí creo que estaría bueno traer como tips para ver qué onda, serían esas 2 o 3 mecanismos y ver qué resultado trae y después de ahí sí
irlo mejorando, modificando, perfeccionándolo. Bueno, no sé si contesté o no la pregunta o me quedé. No, sí, sí, claro, claro. Muy interesantes también esas respuestas y digamos, es interesante compartir este punto de vista, puesto que tomas la perspectiva desde la docencia y eso es súper valioso. Bueno, otra pregunta que quería hacerte y tal vez es una pregunta, bueno, muy difícil porque en la historia tanto del país como de la humanidad en general, parece que es muy difícil de comprender, pero bueno, va ligada a la idea de la igualdad, porque también hablas de fomentar cierto sentido de igualdad entre las personas y bueno, digamos, a partir de ahí, hacer un reconocimiento de los otros, hacer un fortalecimiento sí, en ese reconocimiento de los demás. Como iguales. Entonces, bueno, la pregunta sería, ¿qué componente eh, es como el indispensable para que recordemos que somos todos iguales? O bueno, desde tu punto de vista, desde la docencia, cómo lo promulgarías tú? ¿Cuál sería como ese elemento que tú fomentarías para que se reconozca la igualdad entre los individuos? Sí, bueno, yo en lo particular no soy docente, he trabajado tengo docencia y tengo amigos docentes, pero sí, o sea, no, personalmente como investigación, así que tal vez no pueda dar muchos ejemplos cotidianos, pero sí me parecería interesante que tal vez ciertos puentes, ciertos vínculos se podría forjar para reconocer eh, esta igualdad en el otro, esta otra igual a mí, puede ser tal vez ciertas vivencias, ciertas problemáticas o ciertos tal vez sentimientos que se pueden ir surgiendo, por ejemplo, no sé, el miedo al fracaso. Normalmente el miedo al fracaso suele estar fundado en todas las personas, o sea, no solo el docente, el alumno, el directivo, los preceptores, sino normalmente hasta incluso suele trascender las redes sociales y todo lo demás. Siempre suele haber una tendencia, tal vez por nuestras formaciones, tal vez por las ideas propagandísticas que consumimos todos los días, pero normalmente suele haber una tendencia al miedo al fracaso, al miedo de tal vez decir algo que no es, al miedo a reprobar, o al, o al miedo también, no sé, de mandarnos cualquier inconveniente, cualquier problema. Entonces, primero, ese miedo que siempre estaba ligado a una especie de represión, ya sea psicológica, social, personal, pues muchas veces incluso nosotros mismos somos los que nos autoobligamos a complacer ciertas metas. A veces no hay un otro que te diga que tenés que hacerlo, pero hasta en nuestro inconsciente nos auto... Sí, como una especie de autoobligación, incluso hasta nos autorreprimimos cuando no conseguimos eso o no conseguimos el modo que queremos hacerlo. Y incluso ahí, bueno, es muy interesante ver que ni siquiera, que ya, bueno, hay muchos filósofos que no la están trabajando ahora en la actualidad, pero que ya ni siquiera necesitamos a un represor externo, sino que nosotros mismos a veces nos autorreprimimos y nos autoexigimos para tal vez complacer ciertas conductas, reglas o cánones sociales, y que no está excepto la educación. Eso mismo también pasa tanto en los docentes como en la escuela. Y muchas veces incluso tenemos docentes se terminan frustrando, incluso con alumnos cuando no llegan a la meta, que quería llegar, no sé, que se vea tales conocimientos o que el alumno quería comprender tal teoría en su vida cotidiana, y muchas veces el alumno adolescente estudia de memoria porque es la exigencia más común, y si dice, eh, se cita los libros de filosofía de tal letra, y se sabe las teorías y los conceptos, ya está, le pones un 8 listo y nos vemos. Entonces hay veces que eso incluso también genera un cierto fastidio y un cierto sentimiento de fracaso, tanto para el docente como el alumno. Creo que muchas veces incluso más al docente, y por lo menos al docente que se egresa y empieza a trabajar. No sé si después de veces uno se vuelve tener más duro con tanto fracaso que ya directamente prefiere formar parte del sistema. Pero por lo menos sí a los primeros años de docencia, cuando uno empieza a trabajar todo con las motivaciones más idealistas, sí está esta frustración muchas veces constante, y que incluso una frustración que también a veces tiene el alumno, y creo que esas cuestiones de la frustración, el miedo al fracaso, eh, la represión, la autoexigencia, intentar seguir todos los cánones impuestos
indirectamente, ya sea canon de belleza, canon de inteligencia, el éxito, intentar alcanzar el éxito, la felicidad, todas estas cuestiones, ideas abstractas que nos suelen vender por todos los medios. Si tienes un buen trabajo muy enumerado, si tienes tal belleza estética y todo lo demás, si cumple con todos estos requisitos a ser feliz, si tenés un auto 0 kilómetros a ser feliz, y que muchas veces, por lo menos acá en Argentina, la docencia no está muy bien arancelada, entonces incluso eso muchas veces docentes, si uno ve, bueno, todos los años que se tuvo que invertir para poder formarse pedagógicamente, para poder formarse con los conocimientos y tener el título, y después con el título ir a una escuela que tal vez no se te arancele con una espera después de tanto sacrificio y muchas veces también tener que ir a muchas escuelas a la vez para poder tener un salario menos decente, también hay otras frustraciones que van surgiendo. Y que tal vez estas frustraciones sí tienen lazo en común y se podría llegar a instaurar como primeros puentes o primeros conectores para poder empezar a ver, bueno, si ellos también tienen miedo al fracaso, ellos también tienen el miedo tienen los nervios de exponer mal, de escribir mal, de tener un error de escritura y que se rían, un error de matemática y que los alumnos, los otros compañeros suyos se rían de él. Y que también pasa al docente tanto en su vida cotidiana como en su vida profesional. Podrían ser, que, bueno, en todas las personas creo que pasa esto, podrían ser sí ser un principio para poder ir conectando lazos e ir reconociendo una igualdad. Obviamente que no va a ser ni definir la meta, pero sí podría ser los primeros pasos para lograr un camino de reconocimiento de igualdad entre los pares y entre los demás. Vale, Santiago. Bueno, no tengo más preguntas respecto a la columna. Creo que todo ha quedado claro y tus respuestas han servido bastante para nutrir la intención de la columna, lo que nos querías decir. No sé si quieras agregar algo a tu exposición o nos Eh, despedimos. bueno, le agrego unas últimas palabras antes de terminar. Claro, dale. Vale, gracias. Eh, sí, creo que me parecería muy interesante también revisar también una crítica más epistémica que también se le ha dado a estos modelos. Por lo menos yo hablé del cooperativo, que fue el modelo que he estado estudiando, pero seguramente hay muchos otros modelos, por ejemplo, el modelo de escuelas o modelos de escuelas del pueblo originario también suelen ser muy rechazados, que no tienen a veces la validez epistémica y no son ser estudiados. Y el problema de no ser estudiados es que tampoco se le encuentra también más fallas o se intenta de salvaguardar los problemas, que no digo que son modelos perfectos, pero sí se le puede reconocer ciertas fortalezas y debilidades, pero al no tener tal vez un canon epistémico para poder ser estudiado en las universidades o en investigaciones, no se suele dar tanto tiempo a esta investigación, no se suele encontrar la mayoría de las debilidades, poder fortalecer esas debilidades, o poder ir cambiando el modelo, o incluso armar un modelo nuevo desde otros paradigmas heterogéneos que se han estado viendo, se han estado intentando tal vez de polemizar con cosas positivas para armar un modelo autónomo y propio, pero que en realidad, por lo menos hasta ahora, dudo mucho de que se dé, porque si no se reconoce epistémicamente para que sea estudiado y elaborado, es como un doble trabajo, porque no solamente el trabajo de ver en la práctica si funciona o no, sino que también hay un trabajo bueno, de tiempo y de experiencias, de que tal vez si estuviese reconocido, hubiese sido ya estudiado o investigado por más profesionales, se podría llegar a evitar tal vez ciertos problemas o evitar ciertos errores o volverlos a cometer, porque llega uno leería también los papers, ir a congreso y podría llegar a escuchar y a ver, bueno, si esto ya fracasó o si esto se podría llegar a esta estabilidad, se podría llegar a replantear una nueva fortaleza y seguir avanzando por lo menos con estas construcciones. Que ese bueno, el problema de la cuestión también fascinante de los pensamientos heterodoxos, que a veces suelen ser apartados de los canónicos y no suelen ser estudiados, pero que también hay una fascinación en los planteos que poseen y el por qué no son estudiados, o el por qué no se le da el tiempo que se debía dar para seguir siendo profundizados. Sé que he buscado papers, que hay papers en España también se publican sobre el modelo cooperativista, que tiene cierta diferencia con la parte americana, que también estaría interesante también yo plantear
pensamientos, depende también de dónde surge, no un pensamiento tal vez un modelo cooperatista con otras crisis sociales, otras crisis económicas, otras crisis pedagógicas que tal vez nosotros no lo vivimos, nosotros vivimos también crisis que ellos tal vez no lo vean como crisis o no lo pueden llegar a comprender con la magnitud que nosotros sí lo comprendemos en el día a día, que tal vez si estos diálogos se podrían llegar a profundizar, estos debates sí se podría llegar a, no digo que llegar a una construcción perfecta, pero sí acelerar tal vez ciertos procesos, mecanismos, procedimientos para ir perfeccionando o ir encontrando un modelo distinto. Así que nada, eso quería agregar como un lado más investigativo formal. Vale, y es un aporte bastante válido y bastante lúcido porque sí, claro, tienes razón en lo de ampliar la perspectiva, obviamente, a otros problemas políticos y sociales que puedan presentarse en otras partes del mundo, obviamente, como a nivel global y todo esto. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por aceptar la invitación a nuestro programa. Y bueno, así nos despedimos entonces de este episodio de Columnas e Ideas con nuestro invitado Santiago Pereira. No, bueno, muchas gracias a vos, Adriana. Muchas gracias a la revista RHI, bueno, a todos los que me están viendo. Bueno, también gracias a mi compañero Federico Zambrisi, que le damos la columna. Así que bueno, espero poder seguir trabajando y seguir construyendo y pensando en conjunto. Claro que sí.